Psicología en inmigración. Temas que veremos: migración, definición y conceptos. ¿Cuáles son las causas de la migración? Tipos de migración. La migración mexicana en Estados Unidos. Procesos psicológicos en la experiencia de migración. Duelo ambiguo. Los duelos de migrantes. ¿Cómo afecta la migración en la salud? Y problemas de salud mental en la migración. Definición y conceptos. La definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo, debidamente definido. La migración es un fenómeno complejo global que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Las personas se desplazan de un lugar u otro en busca de mejores condiciones de vida, seguridad u oportunidades económicas, escapando de los conflictos, persecución o desastres naturales. Existen varios tipos de migración: migración externa o internacional, migración temporal, migración permanente, migración voluntaria, migración forzada, migración legal o regular, migración ilegal o irregular. ¿Cuáles son las causas de la migración? Los factores casuales de la migración son fuerzas de tipo económico, político, demográfico, ambiental, sociocultural. Los factores que facilitan o impiden la migración influyen de manera importante en la capacidad de las personas o familias a trasladarse a otro país. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una persona a emigrar? La migración demográfica y económica está relacionada a las normas laborales deficientes, las altas tasas de desempleo, la salud por general, económica en un país. Los factores de atracción incluyen salarios más altos, mejores oportunidades de empleo y un nivel más alto de vida y oportunidades educativas. La principal causa de migración de la población mexicana en 2020 era reunirse con la familia. Cerca del 45% de los migrantes internacionales mexicanos reportaron dicha causa como razón de emigrar del país. Migración interna. Cuando el lugar del destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada de una región a otro lugar. Migración internacional. Cuando el lugar del destino del migrante es otro país diferente. La inmigración se refiere al abandono voluntario del propio país para establecerse temporal o permanentemente en otro, en el mismo estado o en estado extranjero. Inmigración es la entrada del país de personas procedentes de otros lugares. La migración conecta países, ciudades y comunidades, sigue unos patrones de movilidad duraderos o crear otros nuevos de medidas. Cambian las condiciones políticas, sociales, económicas. La migración refleja historias compartidas, responde a necesidades económicas y fomenta los lazos culturales. La migración mexicana en Estados Unidos. La migración de México a Estados Unidos se ha generado principalmente por factores de expulsión como de atracción, aunque se puede apreciar que los mayores flujos de migración se han dado cuando el país receptor ha tenido condiciones propicias para la recepción de migrantes internacionales. Actualmente los migrantes mexicanos que primera generación que residen en Estados Unidos es alrededor de 12 millones de personas, equivalente al 11% de la población que reside en México y al 30% de la fuerza laboral hispana en EU. Las emociones o experiencias en el duelo ambiguo son a menudo contradictorias y cambiantes en los individuos. Pueden sentir una mezcla de esperanza, desesperación, culpa, ira, tristeza profunda. Estas confluyen y pueden ser abrumadoras, reflejando la incertidumbre de la situación. Este proceso tiene diferentes características, que es posible su clasificación en tipos. 1. Duelo. 2. Duelo anticipado. 3. Duelo sin resolver. 4. Duelo crónico. Duelo ausente. Duelo retardado. Duelo vivido. Duelo desautorizado y duelo distorsionado. La pérdida de ambigüedad o es el profundo sentimiento o pérdida de tristeza de una persona que no está asociada a la muerte de un ser querido. Puede ser una pérdida de una conexión emocional cuando la presencia física de una persona permanece o cuando esa conexión emocional permanece pero no se pierde la conexión física. A menudo no hay una sensación que cierre. ¿Qué es una pérdida ambigua? Cuando hablamos de pérdida ambigua, en el caso de la población migrante y refugiada, nos referimos a un estado en el cual objetos perdidos no están ausentes en la realidad. No hemos alejado de ellos. El siguiente estado de ahí lo que hace es difícil porque podamos aceptar su no presencia. ¿Qué es el duelo migratorio? Se trata pues más de una de separación
que una pérdida definitiva es misma. Realmente el duelo migratorio es una separación en el tiempo y en el espacio del país de origen, donde según las circunstancias cabe la posibilidad de un reencuentro temporal o definido. A continuación veremos tipos de ejemplos de pérdida ambigua. Sin embargo, a menudo no hay un reconocimiento formal por parte de los demás de que se ha producido una pérdida, o si otro reconoce no muestra ningún reconocimiento que sea de gran importancia. Es posible que sienta una pena intensa, entumeciendo amargura, anhelo, presencia, dolor, cavilación, culpa, ira. Existen 7 tipos de duelos: la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos para la integridad social. ¿Qué es lo más difícil que sufre un migrante? Esta situación ha puesto en evidencia no solo los riesgos y retos que enfrenta durante su trayecto, entre los cuales se encuentran falta de recursos financieros, el acceso a comida, falta de seguridad o incluso perder sus vidas, sino también las dificultades que afrontan en los países de acogida. En los últimos 4 años particularmente se ha producido un importante aumento de la influencia de llegada del Caribe desde Venezuela. Esta situación ha puesto en evidencia que no solo los riesgos de retos de enfrentar durante su trayecto, entre los cuales se encuentran la falta de recursos financieros, acceso y comida, las barreras culturales y lingüísticas y así como la falta de acceso a servicios básicos son algunos de los desafíos que se atraviesan las personas refugiadas migrantes de Venezuela y de México y de Centroamérica. Al llegar a nuevas comunidades, esto afecta sus posibilidades de integración, del mismo modo que repercute en su capacidad de acceder a sistemas nacionales y de protección, asistencia, a ejercer sus derechos. Mujeres, niños, niñas, adolescentes que han sido identificados como la población más vulnerables. El incremento del número de personas venezolanas hacia países de la región del Caribe ha estado acompañado por un notorio aumento del número de expresiones xenofóbicas. En este sentido, las redes sociales y los medios de comunicación se han convertido en los principales canales de difusión de mensajes y contenido, que en ocasiones fomentan la desinformación, mensajes extremizantes relacionados con la movilidad humana. Esta situación ha dado lugar a exacerbación de posturas, actitudes discriminatorias en que en muchos casos resultan en acciones violentas que ponen en peligro la integridad de las personas refugiadas y migrantes. Para tener capacidad de resistencia y recuperación, las diversas necesidades que requieren apoyo externo probablemente seguirán un modelo común que puedan observar cuando se analizan todos los aspectos de esa capacidad y las necesidades específicas. No obstante, el modelo que está diseñado por las características y circunstancias intersecas y extersecas de cada migrante en los campamentos de migrantes y la llegada de destinos durante el tránsito por las fronteras. Es más probable que los migrantes necesiten apoyo en la mayoría de los aspectos de la capacidad de resistencia y recuperación durante el viaje. Apoyo externo es un fundamental para abordar las necesidades de los migrantes a nivel de los sistemas normativos del gobierno. Otros aspectos pueden requerir apoyo en el trayecto del restablecimiento de contacto entre familiares, el acceso de fuentes regulables, financiación y la obtención de vivencia, información práctica y asistencia social. El presente informe pretende que una evaluación exhaustiva de las necesidades y vulnerabilidades, si no se utilizan de marco de necesidades, por estimar la forma de abordar las necesidades de los migrantes en un contexto pueden sobrevivir y abordar las maneras similar a otros. Uno de los aspectos más desafiantes es la falta de cierre emocional, sin un evento claro de pérdida o una despedida definitiva. Es difícil para las personas procesar su duelo y avanzar. También tiene un impacto significativo en la salud mental y puede dar lugar a la ansiedad y depresión y estrés postraumático, debido a la naturaleza prolongada y no resuelta en la pérdida. Además, el proceso de duelo puede volverse estancado o prolongarse indefinidamente, ya que no hay un punto claro de su resolución. Un desafío adicional es la falta de reconocimiento social, puesto que a menudo el duelo en vivo es un bien entendido o no reconocido por otros, lo que puede llevar a la falta de apoyo social, aislamiento. Esto se ve agravado en la dificultad de conocimiento, ya que puede ser complicado para los demás comprender relacionarse con la experiencia de un duelo
sin una pérdida clara o definida. Finalmente, las personas que experimentan este tipo de duelo normalmente tienen que encontrarse nuevas formas de procesar y manejarlo. Esto puede incluir la creación de nuevos rituales, la adaptación de una realidad en la pérdida no está claramente definida, el desarrollo de estrategias para manejar emociones complejas, cambiantes, lo cual diremos enseguida. Cuando existe una situación de pérdida, nuestro cerebro, que hay todo que decirlo, es muy sabio. Comienza a realizar una serie de adaptaciones emocionales y cognitivas, adaptaciones necesarias para poder elaborar y acomodarnos a la que será nuestra nueva realidad, a lo que llamamos duelo. Por ello, aparecen algunas manifestaciones o síntomas de proceso de adaptación, pérdida de apetito, ansiedad, problemas relacionados con el sueño. A su vez, emergen emociones implementando como negativas, tristeza o rabia. En el caso del duelo de migración, este malestar no suele aparecer en el comienzo. Cuando recién hacemos la partida de nuestra tierra, aún nos encontramos en modo de supervivencia. Se harán trámites y extensos papeleos en el que será nuestro nuevo hogar. Es decir, cuando aún nuestra atención se enfoca en aquello que es urgente, integrarnos de la mejor manera posible. En su lugar, pasó algún tiempo de abandono en nuestra patria. Es cuando realmente comenzamos a poner el foco de atención en nosotros mismos. Este es el motivo en el que el duelo migratorio es también llamado el mal de los 6 meses, aunque reciben otros nombres desde la cultura popular, como la conocía morriña, o gallegos melancolía, nostalgia de los poetas. Debido a emigrar, supone sumar varias pérdidas, estaríamos hablando de la realidad. Los duelos múltiples, pérdida del hogar, pérdida de seres queridos, relaciones, pérdida del trabajo. Tal vez la mayor causante del malestar pérdida es la identidad. Muchas veces la emigración es motivo de perversividad económica, situación de violencia en el país de origen, guerras, persecución, los cuales son así de agravantes de la situación de malestar. Por ello, si piensas marchar próximamente a algún lugar lejano, si acabas de situar serás en tu país, acogida, si conoces a alguien que está en esta situación, a continuación te damos algunos consejos para atención positiva. No idealices ni el país de acogida ni la vuelta a tu país. Haces una falsa expectativa de ello puede incrementar el sufrimiento. Tanto tu país de origen como la acogida tienen uno de respecto al otro ventajas. Inconvenientes. Por un lado, pensar que el destino al que nos dirigimos o del partimos como algo ideal perfecto condicionará muchas de las decisiones que tomemos. De tal manera, no tendremos en cuenta de la información disponible ni la trataremos de la forma más objetiva posible. Además, una vez que nos vayamos, encontramos con pequeños o grandes obstáculos o dificultades por romper. La imagen perfecta puede ser decepcionante. Una de las mejores formas de evitar idealizar es en primera instancia, hacer una lista de ventajas y desventajas que vamos en cada una de las dos regiones. Una vez tengamos la primera aproximación, llega el momento de investigar cómo exactamente en estos contratos tal vez tenemos, por ejemplo, una primera imagen del país con seguridad económica y bajo paro que puede o no desconfirmarse. ¿Cómo afecta la inmigración en la salud? La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar la vida. La depresión es una causa por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. ¿Qué es lo que siente una persona con depresión? Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío de desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de actividades habituales a todas, como las relaciones sexuales o los pasatiempos o los deportes. Ansiedad. Puedes tener sensaciones de catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes como aleteos, palpitaciones cardíacas. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona que le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. Cuando se atraviesa por una crisis de ansiedad, el sistema límbico activa el parasimpático, por lo que la respuesta del cuerpo será lucha de huida, lo que aumenta a su vez la segregación de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol. Migración como suceso de vida.
Los migrantes desempeñan diversos papeles socioculturales, cívico-políticos y económicos, tanto en sus países de origen como en el destino, como trabajadores, estudiantes, empresarios, familiares, artistas y mucho más. Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede manejar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva genera escasez de fuerza de trabajo por ciertos sectores de industria específicas por Eden tienden a desincentivar el crecimiento económico. La migración sitúa a las personas en circunstancias que pueden afectar su bienestar físico o mental. Las condiciones relacionadas con el proceso migratorio pueden incrementar la vulnerabilidad y las enfermedades. La migración es una oportunidad para ver una forma de ser ciudadano, con pleno ejercicio de sus derechos y autodeterminación. La migración es sustentable y posibilitiva en un desarrollo humano adecuado, pues él y la migrante es capaz de lograr una estabilidad de vida donde esté. La migración. La migración modifica la representación que se tiene de la educación para los pueblos originarios, definida por el indigenismo clásico, dedicada a espacios rurales, pero también tiene efectos en la identidad de los sujetos migrantes, en las relaciones que establecen las comunidades expulsoras y receptoras. Factores de la migración. Política. Golpe de estados, violencia política. 2. Económicas. Pobreza extrema, hiperinflación. Culturales. Estudios en el extranjero. Sociales. Inseguridad, desempleo. Ecológicas. Desastres naturales, efectos de cambio climático. La llegada a un lugar nuevo genera variaciones en el clima psicológico de las personas. La sensación del miedo, soledad y nostalgia van a interferir en el desenvolvimiento de las relaciones con la persona en el lugar del destino. Problemas de salud mental que experimentan los migrantes. ¿Qué es la salud mental? Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas del entorno social cultural y que lo rodea. Incluye bienestar emocional, psíquico, social, influyen en cómo piensa y siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico, social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos, actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental está determinada por factores tanto sociales como ambientales, biológicos y psicológicos. Incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos de desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos años. Los pensamientos negativos y las emociones que pueden impedir a tu cerebro reproducir algunas de las sustancias químicas que ayudan a tu cerebro a sanar, pero esto no significa que deberá de culparse por enfermarse o por sentirse triste o por un problema de salud. Algunas enfermedades están más allá de nuestro control. Ser migrante conlleva afrontar una serie de estreses crónicos múltiples y constantes, lo que acaba con resquebrajar su bienestar psicológico, lo que expresa miedo, dudas, confusión, incertidumbre, dolor emocional y entre otras respuestas. En su llegada al país de acogida, se precipitan ansiedades y confusiones, además, persecutorias y depresivas. La primera surgen con dificultad de diferenciar los sentimientos entre lo que ha dejado y lo nuevo. Las ansiedades persecutorias se precipitan a las exigencias del nuevo medio. Esta situación ha puesto en evidencia no solo los riesgos y retos que enfrenta durante su trayecto, entre los cuales se encuentran la falta de recursos financieros y el acceso de comida, y la falta de seguridad o incluso perder sus vidas. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da un proceso complejo de cada persona experimentar una de la manera diferente con diversos grados de dificultad, angustia, resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Las afecciones de la salud mental comprenden trastornos mentales, discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados de un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así. Las exposiciones a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, como la pobreza, la violencia y la desigualdad, y la degradación del medio ambiente, también aumentan el riesgo de sufrir afecciones en la salud mental. Soy Enrique García Flores del 202 y les doy gracias por ver mi video de Proyecto Final.